En el tercer aniversario de nuestro matrimonio, vi casualmente a mi amada esposa comprar un reloj de lujo limitado. Pensé que era un regalo para mí. Pero al día siguiente, ese reloj estaba en la muñeca del hijo ilegítimo de mi padre. Le pregunté a mi esposa, y solo obtuve una respuesta despreocupada: ¿tu padre también tiene una amante, y tu madre no lo ha tolerado? Además, yo no me he desviado, solo siento lástima por tu hermano que no tiene amor. Dejé de insistir y ordené reunir todos los relojes de lujo de $1.000.000 en todo el país y los puse frente a ella. Si te gusta tanto dar regalos, entonces dals de sobra. Tan pronto como terminé de hablar, más de una docena de vendedores abrieron las cajas de los relojes y dispusieron más de una docena de relojes de alta gama en línea frente a Laura. Vi la expresión de asombro en el rostro de Laura. Yo encogí los hombros juguetonamente. ¿Te gusta tanto comprar artículos de lujo para mis hermanos y primos? Afuera hay una docena de mis primos, ¿no serás parcial y solo le des preferencia a mi hermano ilegítimo no reconocido? Después de decir eso, eché un vistazo a Javier, que se escondía en la puerta. Él era el hijo del amante de mi padre en los años anteriores. Al ver la atmósfera incómoda, se quitó el reloj de la muñeca, entró en la habitación voluntariamente, bajó la cabeza con una expresión de tristeza y dijo: hermano, si hay que culpar a alguien, cúlpame a mí por ser vanidoso, no culpes a la hermana, no la pongas en una situación difícil. Mirando los ojos de agua de Jacinto de Javier, que se parecían mucho a los míos, solté una risita: comprar 10 relojes por varios $1.000.000 no es difícil para tu hermana. Le miré a Javier con el rostro enfadado: tu hermana ha sido criada como una rosa en un invernadero, no entiende las formas del mundo, y menos lo que significa que una mujer le dé a un hombre un reloj de lujo de $1.000.000. Pero tú, un hijo ilegítimo criado en un entorno complicado, ¿no lo entiendes? Le lancé una mirada fría y dura a Javier. Inmediatamente, dejó de fingir tristeza y solo se apresuró a meter el reloj en mis manos y se inclinó ante mí para pedir disculpas. Laura, que se había quedado boquiabierta durante mucho tiempo, finalmente se despertó de su letargo. Ella sonrió suavemente y le pidió a su asistente que trajera un cheque y lo firmó. Querido, es solo un reloj. Si no te gusta, le diré que lo devuelva al mercado. Ella se acercó a mí con ternura, me tocó la nariz y habló con cariño. Su tono para tranquilizarme era aún más profundo: si este pequeño asunto destruye la relación entre ustedes dos y te hace sentir mal, me sentiré muy triste. Después de decir eso, le hizo un gesto de despedida a Javier con indiferencia, indicándole que saliera. Vi cómo Laura salvó a Javier con un tono despreocupado. Yo la abracé por la cintura y salimos hacia afuera, al mismo tiempo que me incliné hacia su oído y le susurré: Javier tiene sentimientos hacia ti, no puedes no darte cuenta. Estos varios $1.000.000 son solo una pequeña lección para ti, espero que esta sea la última vez. Todos los parientes de la familia y numerosos sirvientes solo pensaron que éramos una pareja muy enamorada y mostraban su amor de esa manera. Los hermanos y primos más jóvenes se rieron y gritaron: S.R. Sánchez y la hermana tienen una relación maravillosa. El aliento caliente me hizo sonrojar la oreja de Laura, y la expresión serena que tenía antes se volvió un poco nerviosa. Ella permitió que me acercara, pero se mordió ligeramente la boca con una expresión de incomodidad. Hay niños aquí, no hagas tonterías delante de ellos. Además, solo veo a Javier como tu pobre hermano, estás pensando demasiado. Yo levanté una ceja y la solté. Después de todo, era mi esposa legítima. Si la ponía en una situación difícil, yo también me vería mal. Además, darle celos a un hijo ilegítimo sin derecho a la herencia realmente era una vergüenza para mí. Dado que Laura ya había gastado una gran cantidad de dinero y yo no tenía pruebas de una relación amorosa entre ellos, no les hice más preguntas por el momento. Tomé la mano de Laura y le dimos dinero en efectivo a los jóvenes. Los niños de las familias adineradas son muy listos. Se pusieron los nuevos relojes de lujo y se acercaron a Javier uno por uno, elogiándolo indirectamente mientras lo criticaban: gracias a tus ojos que se parecen tanto al señor Sánchez, de lo contrario, la hermana no te habría dado un reloj y nos habría dado la oportunidad de beneficiarnos. Pero la hermana siempre es generosa, los regalos que le da al señor Sánchez son de al menos $10.000.000, no te desilusiones solo porque ella te haya dado un reloj. Incluso una prima de solo 9 años, sin ningún filtro, dijo: tu madre ya fue una amante, no debes imitarla y ser un amante también. Sus palabras afiladas hicieron que Javier se arrastrase con los dedos y quisiera enterrarse en un agujero. Ante la mirada de todos, él me miró con ira y se alejó corriendo de mi padre, al que más quería impresionar.
Laura solo echó un vistazo al lugar donde se fue Javier y luego se abrazó a mí con ternura y siguió actuando como una esposa enamorada. Después de la cena familiar, Laura, como siempre, fue a la cocina a prepararme una sopa para aliviar la resaca. Aunque Laura es una joven de una familia adinerada y muy mimada, tiene un gran deseo de control. Desde el comienzo de nuestra relación, ella se ha encargado de todos mis asuntos cotidianos. Vi la espalda de Laura mientras trabajaba en la cocina y quise ayudarla. Pero cuando abrí el refrigerador, vi sorprendido varias cajas de medicamentos para el estómago y suplementos que nunca había visto. Yo siempre he sido en buena salud y nunca he necesitado tomar estos medicamentos. Estos medicamentos obviamente pertenecen a un hombre que siempre se queja de tener problemas de estómago para recibir compasión. Aunque aún no tenía pruebas concretas, solo pensar en que Javier entrara en mi casa mientras yo no estaba y pusiera sus medicamentos en mi refrigerador para provocarme me enfureció. Estaba a punto de pedirle a Laura una explicación, pero entonces sonó su teléfono. De reojo, vi que era Javier quien la llamaba. Laura no notó mi expresión cambiante y apagó el fuego y contestó el teléfono con una sonrisa. No te preocupes, voy ahora mismo. ¿A dónde vas? Yo fruncí el ceño y le pregunté. Al ver que estaba detrás de ella sin hacer ruido, Laura se asustó un poco. Pero pronto se calmó y dijo, los vendedores del mercado están molestando a Javier y dicen que el reloj que devuelve es una falsificación, voy a ayudarle a resolver el problema. Ella me tocó la cara para tranquilizarme y dijo, deja que los sirvientes preparen la sopa para la resaca, si estás cansado, ve a dormir primero. Después de conocerla durante tantos años, esta era la primera vez que Laura me dejó de lado mientras estaba borracho. Por ese hijo ilegítimo, ya no me cuidas. Un momento de ansiedad se cruzó en los ojos de Laura y dijo, querido, lo castigaste anoche, y ahora va a devolver el reloj, ¿no es eso lo que tú querías? Después de todo, es tu hermano, si se dice que lo están molestando, también te verás mal. Yo apreté la sien con dolor y estaba casi furioso, ¿te llama a medianoche para alejarte de mí a propósito? ¿Está realmente siendo molestado o está tratando de molestarme? ¿No lo sabes? Mi actitud enérgica hizo que Laura suspirara con molestia, ¿tienes que ser tan duro con tu hermano? Siempre eres tan insensible y agresivo. Diego, realmente me decepcionas. Estas palabras me hicieron sentir como si me hubieran derramado un cubo de agua fría y apagado mi furia. También sentí una gran decepción hacia Laura. Es la primera vez en tantos años que me llamas por mi nombre completo. Por un hijo de una amante. Yo sonreí con desdén, crucé los brazos y la miré. Cuando me conociste, sabías que soy un hombre enérgico y decidido. Antes, decías que era lo que más te gustaba de mí. Pero ahora, por ese hijo ilegítimo que yo menos valoraba, ella negaba el atributo único que yo tenía. Laura tenía una familia tan adinerada como la mía y heredó todos los buenos genes de sus padres. Tanto en conocimiento como en apariencia, era la joven más brillante en la ciudad. Cuantos más hombres la persiguieran, más fría y orgullosa se volvía, y no le daba ninguna oportunidad a ningún pretendiente. Solo yo era el caso especial que la atrajo a acercarse a mí. Durante muchas noches, ella estaba en mis brazos y susurró que yo era el único que amaba en toda su vida. Pero desde que Javier apareció y dijo que quería pedir una pensión alimenticia para su madre, la atención de Laura se desvió. Recordé todos esos indicios preocupantes y le pregunté a Laura, ¿te atreves a mirarme a los ojos y decirme que no hay nada de amor entre tú y Javier? Laura dio un respingo con la mirada. Pero pronto suspiró y tomó mi mano con ternura, ya te dije, solo siento lástima por tu hermano que no es aceptado por todos y siempre es menospreciado por ti. Después de tantos años de matrimonio, ¿no tienes ni un poco de confianza en mí? Después de decir eso, ella se puso de nuevo las mangas y volvió a encender el fuego para prepararme la sopa para la resaca. La persona que más quiero y cuido, además de ti, no puede ser nadie más. El sonido burbujeante de la sopa hirviendo solía ser muy reconfortante. Pero en este momento, el vapor caliente y la ternura fingida de Laura me hirieron el corazón. Ella me sirvió una taza de sopa y luego se abrazó a mi cintura. Querido, realmente espero que también puedas entenderme más. Siempre usas tu actitud autoritaria en el mercado, y eso me hace sentir abrumada. Ella miró mi rostro enfriado por completo y habló con ternura pero cruelmente, tal vez estás bajo demasiada presión en el trabajo recientemente y te has vuelto tan cruel y frío. No pasa nada, puedo volver a mi casa por un tiempo y darte un espacio para calmarte. Obviamente, ella quería alejarse de mí y sentir el cariño de otro hombre. Pero ella se lo puso en mis hombros para salir de esta situación sin problemas. Yo no discutí más y la empujé con un rostro frío.
Dado que ella no se preocupaba por las consecuencias, yo tampoco tenía que ser amable con ella. Vi que se ponía el abrigo y se apresuraba hacia el garaje. Yo llamé inmediatamente al abogado principal del grupo, ahora forma un equipo de abogados lo mejor posible y ayúdame a redactar un acuerdo de divorcio. Después de pasar horas discutiendo los detalles del acuerdo, estaba mareado. Me acosté en el sofá frío con la ropa puesta y estaba a punto de dormir cuando vi un mensaje de voz de Laura: si tienes dolor de cabeza, bebe una taza más de sopa para la resaca, no me des preocupaciones. Era todavía la Laura que siempre se preocupaba por todo, pero su corazón ya no era puro. En el sueño, tuve una visión borrosa del primer encuentro con Laura. En aquel entonces, yo era joven y arrogante, y me gustaba pasar tiempo con diferentes mujeres y no quería casarme tan pronto. Estaba muy en contra de la cita en pareja que mis padres me habían organizado. Ese día estaba discutiendo enojado con mis padres en casa. Pero el padre de Laura llevó a Laura, que acababa de regresar del extranjero, a visitarnos directamente. Al ver mi rostro enfadado y discutiendo con mis padres, Laura no se sintió repelida, sino que se rió: Diego, eres completamente diferente a lo que yo imaginaba. Esa sonrisa brillante y generosa me dejó una impresión indeleble. Después de conocernos mejor, descubrimos que éramos muy compatibles. Ambas familias eran familias adineradas y daban mucha importancia a este matrimonio. Después de comprometernos, las empresas de nuestras dos familias se volvieron muy interdependientes. Si no fuera por la fuerza mayor, yo no habría propuesto el divorcio tan fácilmente. Desperté confuso y tuve que tomar un analgésico para aliviar el dolor de cabeza causado por la resaca y la falta de sueño. El chofer me llevó a la empresa. Tan pronto como bajé del automóvil, Javier se acercó a mí corriendo con 2 tazas de café. Yo fruncí el ceño y no tuve tiempo de evitarlo. Javier tropezó inexplicablemente y se cayó con las 2 tazas de café frente a mí. Lo siento, no lo hice a propósito. Al ver este accidente, no solo el chofer se preocupó, sino que también los guardias de seguridad se apresuraron a rodearme. ¿Qué estás haciendo? ¿No tienes ojos? Este es el señor Sánchez. Este abrigo te costaría trabajar 10 años para poder comprarlo, ¿cómo lo vas a pagar si lo ensuciaste? Antes de que yo pudiera reprocharlos, ellos ya me habían dicho todo lo que quería decir. Javier se arrodilló a mi lado con una expresión de culpa y volvió a ser el chico tímido: hermano, lo siento mucho. Vine aquí especialmente para pedirte disculpas, pero no imaginé que esto pasara. Al oír que me llamara hermano en público, me enojé sin razón. Yo tomé el paño del chofer y limpié irritado las manchas de café en mi abrigo. No soy tu hermano. Tan pronto como terminé de hablar, la gente a mi alrededor asintió con la cabeza: ¿de dónde vienes, mendigo? ¿Cómo puedes reconocerme como tu hermano en la calle? El señor Sánchez es el único heredero del grupo Sánchez, ¿eres tú quien puede tratar de acercarte a él? Javier escuchó eso y se arrastró casi hasta mis pies para ayudarme a arreglar el abrigo. No me toques. Yo grité. Pero de reojo, vi que Laura estaba justo al otro lado de la calle. Tenía los ojos fruncidos y su mirada estaba llena de decepción y odio hacia mí. Seguramente, ella pensaba que yo era demasiado autoritario y cruel otra vez. Y vi que Javier seguía pidiendo disculpas con un gesto exagerado. Entonces entendí. Dado que en los ojos de Laura yo era tan insalvable, ya no me preocupé por mantener mi dignidad. Me quité el abrigo y lo arrojé con desdén a la cara de Javier: si te gusta tanto las cosas usadas y sucias, te las doy. Hasta que terminó la reunión, no pude calmar la ira en mi corazón. Parece que Javier estaba seguro de que tenía algo que yo no tenía. Era humillado, débil y sin ningún sentido de dignidad. Y eso haría que muchas personas que no comprendían las cosas sintieran lástima por él. Solo no entendía cómo Laura, una persona con tanta visión, podía ser engañada por este tipo de actuación mediocre. Tomé un sorbo de café, intentando calmarme. Pero mi asistente me dijo: la señora ha llegado con el almuerzo puntualmente. Laura siempre había querido controlar mi vida, y esto se manifestó primero en que insistía en venir a la empresa a traerme el almuerzo personalmente. Ella sabía que antes de casarme, era un mujeriego y que era difícil para mí dejar atrás ese estilo de vida. Para mostrar su posesión, Laura, que nunca se había preocupado por la cocina, se inscribió en un curso de cocina y comenzó a preparar mi almuerzo con amor todos los días. Cada vez que llegaba a la empresa, vestida con elegancia y refinamiento, y me presentaba el almuerzo cuidadosamente preparado, todos en la empresa se maravillaban: el señor Sánchez y la señora tienen un amor celestial. Yo pensé que Laura,
después de decir que quería separarse para calmarse, no aparecería. Pero llegó de todos modos. Solo que el poco alivio que había sentido se desvaneció en cuanto vi a Javier acompañándola. Hermano, lo siento, fui demasiado brusco esta mañana y tengo que disculparme en persona. Tenía la mitad del rostro enrojecido y heridas en las manos por el resbalón. Laura suspiró profundamente y dijo con su tono habitual de calma y ternura, querido, Javier vino hoy especialmente para disculparse por lo de anoche. Solo le es habitual llamarte hermano, pero lo humillaste en público. Si esto se supo, no sería bueno para la reputación de nuestra familia. Yo miré fríamente la lonchera y le empujé hacia un lado, sonriendo con sarcasmo a Laura, ¿desde cuando te has preocupado tanto por los asuntos de mi familia, señora García? ¿Incluso te presentas en persona para defender a un hijo ilegítimo que se queja de haber sido maltratado? Laura frunció el ceño, ¿tienes que ser tan despiadado con tu hermano? Vi la actitud de Javier, escondido detrás de Laura, intentando sembrar discordia pero con una apariencia de timidez. Me reí, enfurecido. Él es solo el resultado de la indisciplina sexual de mi padre. Nunca lo he considerado como mi hermano. Es él quien se empeña en acercarse a nosotros sin ser querido. El cruel hecho hizo que Laura abriera los ojos de sorpresa. Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, se arrodilló de repente, lo siento, soy miserable y necesito amor, por eso siempre he querido acercarme a ti como un hermano. Todo es mi culpa, por favor, señor Sánchez, no enfadece con la señora García. No quise causar problemas entre ustedes. Era evidente que tenía todo planeado. Yo sonreí con desprecio hacia Laura, ustedes dos son muy interesantes. Una protege al hermano ilegítimo delante de su marido, y el otro, aunque dice que es hermano, siempre protege a la esposa en realidad. Tomé un pedazo de papel y lo arrojé sin piedad a la cabeza de Javier, si sabes que eres miserable, no te pongas en mi camino. Mi descaro hizo que Javier llorara por la humillación. Laura miró a mí con incredulidad, Diego, ¿cómo puedes ser tan cruel? No solo tienes la boca sucia, sino que también tu corazón. Por primera vez en mi vida, ella no se preocupó por mi honor. Agarró a Javier y salió corriendo de la habitación, enfurecida. Mis colegas vieron el suceso y, aunque no se atrevieron a comentarlo en mi presencia, se murmuraban entre sí. Mientras el abogado principal discutía conmigo los detalles del acuerdo de divorcio, me advirtió, señor Sánchez, cuanto más destaque su poder, más aumentará la protección de la señora hacia los débiles. Yo negué con la cabeza y le corregí, si me ama, estará de mi lado, sin importar lo que haga. Ahora se ha puesto delante de Javier una y otra vez. En última instancia, solo significa que ha transferido su amor a otro. El abogado abrió la grabación de seguridad de hoy y señaló el rostro de Javier. Cuando investigamos a su hermano ilegítimo, todo el equipo de abogados casi se confundió y lo tomó por usted. La influencia de la sangre no se puede negar. Sus ojos y la forma de los ojos son idénticos a los suyos. Como era un abogado experimentado conocido por mi familia, me habló con franqueza, en última instancia, el hombre que la señora ve es siempre usted. Creo que la señora solo está buscando algo nuevo, una especie de sustitución. Miré el rostro de Javier y de repente comprendí. No me extrañaba que me sintiera extraño al mirarlo. En ciertos ángulos, era como mirarme en un espejo. Quizás sea solo una imitación, pero ella se ha enamorado de la amabilidad y comprensión de alguien que la puede complacer en todo. A diferencia de mí, en los ojos de Laura, soy un hombre autoritario, frío e inescrupuloso. Después de confirmar todos los detalles del acuerdo de divorcio con el abogado, comenzamos a preparar los asuntos relacionados con la separación. Durante este tiempo, Laura no volvió a casa. Pero tampoco se quedó en casa de sus padres. A través de las capturas de pantalla enviadas por mis primos, podía ver cómo Javier mostraba en las redes sociales su vida reciente, llena de lujos. Hoy fue llevado a un banquete en un yate por una presidenta de empresa, mañana disfrutó del amanecer en un globo aerostático gracias a ella, y el día después se puso un traje de alta costura de una marca internacional confeccionado a medida. Daba las gracias a la presidenta de empresa en cada publicación, pero en realidad, cada una era una provocación descarada hacia mí. ¿Cómo puede la hermana permitir que ese miserable te humille así? No solo mis primos, sino también los colegas de la empresa se enteraron de esto y murmuraban en privado que el hijo ilegítimo de mi padre se había llevado a mi esposa. Soy conocido por mi temperamento impetuoso, pero esta vez me mostraba indiferente. Si Laura no era leal, yo sería aún más despiadado. El abogado me preguntó cuándo planeaba pedir el divorcio. Pensé un momento y dije, esperemos la próxima cena familiar.
Al final de cada mes, toda la familia se reunía. Pero antes de que llegara ese día, el destino me dio un regalo. Un día, un sobresellado apareció en mi escritorio, con la nota de que solo yo debía abrirlo. Mi asistente dijo, este fue dejado temprano en la recepción de la empresa, con la anotación de urgente y confidencial. Tuve una mala sensación. Abrí el sobre y salieron un montón de fotos. Al ver que en las fotos estaban Javier y Laura, mi mano comenzó a temblar violentamente y me quedé paralizado, sin poder moverme. Era como si fuera golpeado por una tormenta de nieve con una temperatura extremadamente baja y me congelara en el medio de la tormenta. Vi en las fotos como los dos se acercaban más y más, con sus labios casi tocándose, como Javier abrazó a Laura y la llevó al asiento trasero del coche, y como Laura no se resistía. Luego vi cómo Javier se quitó el abrigo y también se metió al asiento trasero. Ni siquiera sé cómo abrí el disco. En el disco, aunque era una vista borrosa a distancia, podía ver cómo el Rolls Royce de Laura se mecía de manera anormal bajo la luz tenue de la calle. Apreté los dientes y golpeé el monitor con un puño, investiguen las cámaras de seguridad y averigüen quién envió esto. Cada palabra salía con un intenso temblor. El frío en mi corazón no se disipaba. El abogado llegó y, al ver las pruebas de infidelidad tan contundentes, sacudió la cabeza y suspiró, esta grabación tan específica, con alta probabilidad, fue hecha por tu hermano ilegítimo. Parece que estaba ansioso por arrancar a Laura, una mujer no muy fiel, de mi lado. Pero a mí ya no me importaba. Laura ya era como otra mujer. Era como una segunda mano sucia y debía ser dada a Javier, al igual que el abrigo. Justo antes de la cena familiar al día siguiente, Laura, que había estado viajando por negocios durante mucho tiempo, finalmente regresó a la Corporación García. No me sorprendió que trajera a Javier y le diera un puesto de director en la empresa. Lo que sí me sorprendió fue la cena familiar por la noche. Laura, como la hermana-in-law, llevó a este hermano despreciable a la casa y dijo, de cualquier manera, tiene la sangre del padre-in-law. Cuando tenga éxito, seguramente vendrá a honrar a su padre. Mi padre, que siempre había menospreciado a Javier, al ver que había traído decenas de botellas de vino raro y una caja de puros de precio astronómico, y por consideración a Laura, le dio una mirada más amable. No tenía que pensar demasiado para saber que era Laura quien lo había ayudado a planear todo. Sonreí con sarcasmo y la miré a los ojos. Laura evadió mi mirada después de un momento de luz oscura en sus ojos. Viendo que no hablábamos, Javier se sentó con naturalidad al lado de Laura y le sirvió comida delante de todos. Aunque yo no mostraba mi enojo, vi cómo mis primos se ponían furiosos pero no se atrevían a decir nada. La sonrisa de triunfo de Javier me irritó. Pero no le dejaría gozar de su victoria por mucho tiempo. En medio de la tensión, tomé un sorbo de té para humedecer mi garganta y luego me acerqué despacio detrás de Laura. Como todos estamos comiendo con disgusto, mejor dejemos de comer. Tengo algo importante que anunciar. Mis primos pensaron que finalmente iba a humillar a Javier y aplaudieron, vaya, ¿acaso la hermana está embarazada? Felicitaciones de antemano. En un ambiente de expectativa, miré a Laura, que estaba con una expresión de duda, y anuncié con calma, quiero divorciarme de Laura. El aire se congeló. En un silencio extraño, mi suegra fue la primera en romper el plato en su mano, Diego, el divorcio no es algo trivial. ¿Cómo puedes plantearlo sin más? ¿Dónde dejas la dignidad de nuestra familia García? Cuando todos reaccionaron, Laura también se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella se levantó enojada, golpeó la mesa y me señaló el dedo, Diego, ¿no puedes ser menos infantil? ¿Es solo por el reloj que compré a tu hermano por sentir lástima que me has estado molestado durante tantos días? Pensé que al separarnos para calmaros, recuperaras la cordura, pero no imaginé que fueras tan absurdo y amenazarme con el divorcio. En medio de la tensión, incluso mi padre se enfadó conmigo, Diego, no bromees con el divorcio. Vi la expresión de triunfo en el rostro de Javier y encendí la pantalla, mostrando las fotos y el video, la razón del divorcio, la entenderán después de ver esto. Las escenas de amor descaradas se mostraron en público. Vimos cómo Javier abrazaba a una mujer casada y tuvieron relaciones sexuales en el coche durante 20 minutos. El color de los rostros de los miembros de la familia García se volvió horrible. Claro, Laura no se mostró avergonzada como yo esperaba. En cambio, miró las fotos con incredulidad y gritó furiosa, Diego, ¿en qué te he fallado durante tantos años para que me acuses con fotos falsas? ¿Quizás eres tú el infiel? Haces cualquier cosa para forzarme a divorciarme.
La negación descarada de Laura me hizo quedar sin aliento. ¿Atreves a hacerlo pero no a admitirlo y además me acuses a mí? Tú y Javier saben mejor que nadie si has hecho algo. Javier dejó de ser tímido y se sentó con calma, viendo el espectáculo. Mi suegra, antes que mi padre, se levantó y dio una bofetada a Laura. ¿Cómo he podido dar a luz a una hija tan desvergonzada? Laura se quedó como aturdida. Se cubrió la cara y, después de un momento de letargo, miró de repente a Javier. No he tenido ningún trato indecente contigo. ¿Quién ha hecho estas fotos y videos? El rostro de Javier, que estaba calmado justo ahora, se volvió pálido de repente. Se levantó con temor y señaló a mí. Yo también no sé. Tal vez el señor Sánchez haya contratado a alguien para filmarnos. En ese momento, Javier todavía intentaba echar la culpa a otros. Pero Laura se calmó y no se dejó llevar por Javier. En cambio, le preguntó con astucia, ¿quieres decir que me llevaste al coche y luego? Pero no recuerdo nada de esto. Javier hizo una cara de víctima, metiendo las uñas en el pantalón y con un rostro pálido. Señora García, por supuesto que no te acuerdas. Ese día bebiste demasiado. Te tomaste a mí por el señor Sánchez, siempre gritando su nombre y queriendo besarme. Todos lo miraban fijamente, intentando entender lo que había pasado. Laura agarró con fuerza los hombros de Javier. Explica esto ahora mismo. Javier, con los ojos rojos, comenzó a apartarse de la situación. Te dije que no era Diego, sino Javier. Pero no me escuchaste. Me suplicaste que te hiciera el amor y que tenía que ser en el coche. Todos se quedaron sin aliento. Laura cerró los ojos y estuvo a punto de desmayarse. Es imposible. ¿Cómo no podría distinguirte de Diego? Aunque te sienta lástima, no tendría nunca relaciones contigo. Eres solo un hijo ilegítimo que todos menosprecian, lo sé mejor que nadie. Laura, que una vez me había llamado cruel, ahora usó las palabras más crueles para atacar a Javier. Javier perdió la fuerza para seguir actuando. En medio de las risas de todos, apretó los puños y se fue corriendo, cubriendo su rostro. Laura se pinchó la palma de la mano hasta que se puso roja. Después de un momento de calma, se volvió hacia mí con tristeza. Diego, la razón por la que he sido tan protectora con Javier es que vi tu sombra en él. Soñaba con encontrar en él la ternura y comprensión que no tienes. Por eso lo he tolerado una y otra vez. Laura, siempre orgullosa y fría, lloró humildemente delante de mí, pero sé muy bien que no es tú. Jamás traicionaría nuestro amor y tendría relaciones con él. Tienes que creerme. Le di un golpe a la mano que me tendía. ¿Con qué te voy a creer? Me alejé un paso y me separé completamente de ella. No uses ese pretexto vulgar de sustitución para ocultar tu infidelidad. Si de verdad me amaras con todo tu corazón y solo me vieras a mí, no serías engañada por los métodos deshonestos de Javier. Lo que hayas hecho o no hecho no importa. Lo importante es que ya estoy completamente desilusionado contigo y este divorcio se va a llevar a cabo. Cada palabra hizo que Laura se retorciera un poco más. Ella apretó los labios hasta que dejó marcas de sangre. No creo que seas tan indiferente conmigo. Se abalanzó hacia mí y me abrazó con fuerza, casi suplicando, sé que estás enojado y quieres vengarte, pero no me importa. No voy a firmar el acuerdo de divorcio. Laura, siempre preocupada por su dignidad, se negó a escuchar los murmullos y críticas de los parientes y solo quería reconciliarse conmigo. Luego de decirte aquella vez que quería separarnos para calmarme, me arrepentí rápidamente. Pero mi orgullo no me permitía venir a buscarte y pedir perdón. Laura lloraba, temblando desde la voz hasta el cuerpo. Lo llevé a la empresa, incluso lo llevé de viaje de negocios, e incluso lo traje hoy, solo para hacerte sentir celoso y que mostraras tu lado autoritario y me devolvieras a tu lado. Pensé que después de sentir celos, entenderías que también quiero que seas tierno y atento. Fue muy infantil de mi parte. La explicación de Laura solo me hizo ser más consciente. Laura, no hay nada en el mundo que puedas tenerlo todo. Dado que estás tan obsesionada con la ternura y comprensión de Javier, te voy a conceder lo que quieres. El abogado, que había estado esperando, se acercó y le entregó el acuerdo. El señor Sánchez ha sido más que generoso y no ha pedido nada más a la familia García. Señora, si firma esto, ambas familias no sufrirán daños sustanciales. Laura, con los ojos rojos, se apoderó del acuerdo de divorcio y lo rompió en pedazos. En medio de los trozos de papel volando, ella chilló, no voy a divorciarme. Voy a demostrar que no he sido infiel, no he traicionado a nadie, y no puedes divorciarte de mí. Detrás de su capricho, había una profunda desesperación. Ella no podía creer que yo,
que me había dado por vencido y me había convertido en un buen marido por ella y la había mimado durante tantos años, fuera tan decidido. Sus padres se avergonzaron de ella y la obligaron a marcharse antes de que se volviera loca. Antes de marcharse, mi suegra, a su edad, se inclinó y me pidió disculpas: yerno, somos los García quien te decepcionamos. Sin importar lo que Laura hiciera conmigo, sus padres siempre me habían tratado como a un hijo propio y se llevaban muy bien con mi familia. Pensando en que esta ruptura también había herido a los dos ancianos y en que ellos siempre habían deseado que Laura y yo tuviéramos un hijo lo más pronto posible, me sentí triste. La familia tan cálida y amorosa que había sido, se había roto de repente. Después de este gran altercado, mi padre respetó mi decisión de divorciarse. Pero Laura y Javier desaparecieron. Mis primos me consolaron: no imaginábamos que la hermana tuviera tan mal gusto. Quizás estos dos se hayan escapado juntos. Hermano, simplemente demanda el divorcio. Incluso el abogado me sugirió lo mismo. No quería prolongar más este asunto, así que envié una demanda al trabajo de Laura. Pero Laura no apareció. Hasta que, impaciente, fui a casa de los padres de Laura para preguntar por su paradero. Entonces Laura apareció. Se acercó a mí saltando, como si hubiera encontrado un tesoro: querido, he descubierto todo. Todo fue el trabajo de Javier. He demostrado mi inocencia, no he sido infiel a ti. Era como una niña que probaba un caramelo por primera vez. Me tomó con entusiasmo y abrió un video. En el video, Javier tenía los 10 dedos del pie rotos y sangraba por la boca, rogando en el suelo. Ese video y las fotos fueron tomadas por un detective privado que contraté. Te escuché hablar constantemente de tu marido, así que te invité a beber y te hice beber para que olvidaras tus preocupaciones. Cuando no estabas en tus cabales, te llevé al coche y ya estabas dormida. El movimiento del coche era todo un monólogo de Javier. En un principio, quería hacerte daño mientras estabas dormida y mancharte. Odio a Diego, odio que tenga todo solo por nacer del mismo padre que yo. Tiene la fortuna, el estatus y la esposa más hermosa y capaz. Tiene todo. Javier, al borde de la muerte, finalmente gritó su odio hacia mí: me trata como una rata. ¿Por qué? No es justo. Lo odio demasiado, pero no puedo derrocarlo. Con los ojos enrojecidos, con una expresión feroz, dijo: hasta el día en que te conocí por primera vez y me dijo que me parecía a Diego. En ese momento, tuve una idea perversa. Si no puedo golpearlo de otra manera, quizás acercándome a su mujer con mi rostro similar, puedo herirlo. Incluso si no lo separo, solo hacerle creer que está siendo cornudo me daría gusto. Al decir esto, Javier se rió como un loco. Pero yo estaba helado de miedo. Laura dejó de reír y me agarró la ropa con lágrimas en los ojos. Tuvo la intención pero no el valor. Finalmente, no me hizo nada mientras estaba dormida y pude escapar. Después de ese día, el registro de conducción en mi coche se rompió. Fue Javier quien lo destruyó. Laura pagó un alto precio por una tecnología avanzada y finalmente recuperó la grabación del coche de ese día. La grabación demostró que en realidad no tuvo ningún contacto físico con Javier. Todo fue una conspiración y un monólogo de Javier. Esta evidencia quizás pudiera resolver el nudo en mi corazón y evitar que me divorciara pensando que estaba siendo cornudo. Pero viendo el rostro de Laura lleno de culpa, suspiré y dije: Laura, cuando le diste ese reloj sin preocuparte por mi honor, ya estaba predestinado que llegaríamos a este punto. La grieta no se formó el día en que Javier te engañó, sino desde el día en que sintiste lástima por él y trataste de encontrar mi sombra en él. ¿Alguna vez pensaste en lo avergonzado que me sentía cuando discutías conmigo por él, te quedabas fuera toda la noche por él y lo llevabas a todos los lugares públicos? Vi que Laura se quedó sin palabras. Sabía que no lo había pensado. Cuando elegiste humillarme, demostraste que tu amor por mí ya no era puro. El divorcio es el mejor resultado para ambos. Un espejo con grietas no se puede reparar. Laura estaba llorando. El remordimiento la hizo no atreverse a tocarme. Ella se encogió y se quedó llorando, pidiéndome disculpas: fui tonta, egoísta e infantil, y te hice sentir tan mal. Pero solo quiero que sepas que desde el principio hasta el final, solo te he amado a ti. Es una pena que este amor ya no me importara. El día en que se acordó firmar el acuerdo de divorcio, Laura llegó tarde. Tenía grandes ojeras y, tras dudar mucho, finalmente firmó el acuerdo en presencia del abogado. Al separarnos, ella me miró fijamente por largo tiempo, con profundo amor en los ojos. Pero yo ya no sentía nada por este amor tardío.
Estaba a punto de subir al coche cuando un taxi desvencijado salió de un callejón y se lanzó hacia nosotros. Antes de que yo pudiera reaccionar, escuché a Laura gritar, «¡Cuidado!». Una figura se abalanzó sobre mí y me empujó hacia un macizo de flores. Me desmayé un momento y solo escuché un estridente ruido de choque. Con los gritos que se elevaban, en mi visión borrosa, vi vagamente que Laura fue arrojada por el taxi a una distancia de 4 o 5 metros. Los guardias de seguridad se acercaron a mí, preocupados. Tu hermana no ha sido criada como una rosa en un invernadero, no entiende las formas del mundo, y menos lo que significa que una mujer le dé a un hombre un reloj de lujo de $1.000.000. Cuando volví a despertar, ya estaba en el hospital. Afortunadamente, fue empujado a tiempo. Además de una torsión en el tobillo y una concusión cerebral, no tiene problemas graves. Luego llegaron la policía y me hicieron una declaración. A través de la policía, supe que el que intentó matarme conduciendo el taxi era, efectivamente, Javier. Laura le había dado la vida y lo había enviado de regreso a su pueblo natal. Pero él no podía soportar el hecho de estar discapacitado el resto de su vida y, finalmente, decidió dar su vida por la mía. ¿Cómo está Laura? La gente que me rodeaba se quedó en silencio al escuchar mi pregunta. Finalmente, mi padre me llevó a la habitación de Laura. Ella había sufrido una rotura del vaso y se le había extirpado. Pero lo peor era que se le había roto la columna lumbar y tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. A través del vidrio, Laura, en la cama del hospital, despertó confusamente. Al verme fuera de la habitación, dejó caer 2 lágrimas. Mientras nos mirábamos de lejos, vi cómo me decía con los labios, «Lo siento». No supe qué decir. Después de salir de la habitación, hice uso de mis recursos y contraté a los mejores expertos en rehabilitación del mundo para Laura. Le pedí a los padres de Laura que no le dijeran que la ayudaría a recuperarse. No quería estar en deuda con ella por esta vida. Pero también sabía que, a partir de entonces, solo seríamos extraños que se olvidan el uno del otro en el mundo.